a los creyentes como discípulos. Discípulo es una cualidad del carácter de un cristiano. El cristiano siempre estará aprendiendo en esa escuela de Cristo. No hay ni habrá un solo día en el cual el creyente no esté aprendiendo alguna lección en la escuela de Cristo. Y como sabemos, Cristo tiene diferentes escuelas donde aprendemos. Una de ellas es la escuela de la providencia de Dios. En el día a día, Dios trata de manera particular con nosotros a través de diferentes medios, como son las pruebas, para entrenarnos en el camino de la piedad y de la vida. También tenemos la escuela de la palabra de Dios, donde también estamos continuamente aprendiendo todo aquello que debemos de conocer acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. También el creyente es designado con el nombre de cristiano. Este término cristiano designa a los discípulos de Cristo como pequeños Cristos. Son personas que tienen la vida de Cristo y viven esa vida de Cristo. Por eso se les designa como pequeños Cristos, que es lo que significa el término cristiano. También se nos designa con el nombre de hermanos en la Biblia. Este término hermanos en la Biblia básicamente se usa para destacar la relación filial que hay entre los miembros de una iglesia local. Tenemos un padre en común y tenemos una madre en común. Por ende, cada uno de nosotros somos hermanos, porque procedemos de un mismo padre y de una misma madre. Tenemos un vínculo filial, una relación filial que nos mantiene unidos los unos a los otros, comiendo en la misma mesa y viviendo bajo el mismo techo. También la Biblia emplea el término santo para destacar el hecho de que fuimos sacados del mundo, de la vida mundana, y apartado y consagrado para vivir la vida para Dios, para servirle a Él, para honrarle a Él, para glorificarle a Él. También la Biblia usa el término fiel para designar al creyente. Con esa palabra se destaca esa relación constante de fidelidad que el creyente observa, experimenta, vive para con su Señor y Salvador. Somos fieles a quien conocemos como nuestro Señor y Salvador y somos fieles a sus doctrinas y enseñanzas que Él nos ofrece en su santa palabra. Pero también el creyente es designado con el nombre dador generoso. El creyente recibe un cambio de corazón. Ese corazón mezquino y egoísta es transformado por un corazón generoso o es cambiado por un corazón generoso. Por eso a los creyentes se le designa en la Biblia como dadores generosos. Personas que no tienen como suyo propio nada de lo que tienen, sino que todo lo ven como un favor de Dios dispensado para hacer favores y misericordias. También el creyente es designado como evangelista. Ese es otro nombre con el cual la Biblia designa a los creyentes. Los creyentes son designados con el nombre de evangelistas. Somos evangelistas. Somos designados como ganadores de alma. Ese es otro término que se
usa en la Biblia para designar a los creyentes, como bien lo expresa Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del sabio es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. El fruto del generoso es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. Todo creyente, o tan pronto una persona se convierte, experimenta el deseo intenso de compartir el Evangelio. Eso de manera natural, de manera espontánea, de manera liberal, lo experimenta el creyente tan pronto experimenta el nuevo nacimiento. Nace en él, se genera en él un deseo genuino, creciente, intensificado por predicar el Evangelio, por testificar del Evangelio. Yo recuerdo que cuando me convertí fue un viernes y ese fin de semana me lo pasé leyendo la Biblia de manera intensiva, capítulo por capítulo del Nuevo Testamento. El domingo tenían en la iglesia una jornada de evangelismo para regar tratados allá en la iglesia, en Almarrosa específicamente. Y los creyentes se dieron cita el domingo en la tarde para ir a las calles de Almarrosa a llevar tratados. Y a mí no hubo que invitarme para ir para allá, simple y llanamente yo fui. El viernes visité por primera vez la iglesia. Ese mismo día Dios transformó mi vida y en mí se generó ese deseo, ese anhelo por decirle a otros lo que a mí me había sucedido. Y naturalmente, el deseo es el fruto de querer compartir con otros el bien que hemos recibido. Porque de ninguna manera alguien se motiva a hablar de algo que sea negativo para otro, que sea malo para otros, que sea denigrante, que sea productor de miseria para otros. Nadie habla de eso. Ahora, como la experiencia que tuve fue tan bienaventurada, tan enriquecedora, tan bienhechora para mi alma y para mi vida, naturalmente eso empezó a quemar mis entrañas, mi corazón, y mi deseo de predicar el Evangelio era una hambre y una sed que no se apagaba nunca en mí, más bien crecía. Y yo recuerdo que ya a los 3 meses de convertido yo tenía un estudio bíblico, y a los 6 meses de convertido yo tenía mínimo en la semana 3 y 4 estudios bíblicos en lugares diferentes, en casas de familia. Porque en mí había una hambre y una sed de predicar que no se detenía ante nada ni por nada. Había un apetito de hablar de Cristo, un hambre de hablar de Cristo, que solamente se saciaba hablando. Solamente se saciaba haciéndolo. No había otra forma en que mi boca se mantuviese cerrada, sino solamente hablando de Cristo. Y amados hermanos, es una característica obvia en cada creyente. No se necesita ir a un seminario y graduarse de una universidad para hacerse un evangelista. Es una experiencia natural que viene con el paquete mismo de la salvación por gracia, que por gracia recibimos. Hay un hambre por dar a conocer a Cristo a aquellos que viven esa vida desdichada y desgraciada, producto de la ignorancia
y de las consecuencias que se derivan de eso, de no saber del Señor Jesucristo. Obviamente, no todo el mundo puede subir a un púlpito. Yo recuerdo que subí a un púlpito casi 2 años después de haberme convertido. Ahora, 2 días después de convertido, yo estaba en la calle hablando de Jesucristo, porque no se necesita un título para usted hablar de Jesucristo. No se necesita ir a un seminario y hacerse teólogo para hablar de Jesucristo. Solamente se necesita ser depositario de la salvación y de la gracia que Él ofrece en su evangelio. Eso es suficiente para que usted pueda empezar a hablar de Cristo en privado, cuando persona a persona, o en un estudio bíblico, en un discipulado. En fin, para hablar de Cristo no se necesita tener un máster en teología. Ahora, ¿cuáles son las razones fundamentales por las que un creyente de manera natural verá que el evangelizar es una de las marcas distintivas de su cristianismo? Es una marca que se destaca en su carácter y en su modus de vida. Primero que nada, porque evangelizar es uno de los modos primarios de poder agradar a Dios. Una de las cosas que naturalmente anhela el creyente es agradar a Dios. Agradarle en todo. ¿Y qué hay en el mundo que le agrade más a Dios que prediquemos el evangelio? Yo no tengo la menor duda de que esta es una de las maneras más loables de poder agradar a Dios en este mundo caído. No hay una forma más exaltada de glorificar a Dios que predicando el evangelio a los perdidos. Entonces, como el creyente desde que se convierte anhela y quiere agradar a Dios en todo, él vive para glorificar a Dios en todo, es natural que en su corazón surja la pasión por hablar del evangelio, por predicar al Señor Jesucristo. Y eso para el creyente es una impuesta necesidad. Es una impuesta necesidad, como comer. ¿Usted puede dejar de comer? No. ¿Usted puede dejar de beber? No. Son necesidades impuestas, necesidades naturales de su propio ser, de su propio cuerpo. Nacemos con esa necesidad impuesta de predicar el evangelio. Por eso la iglesia nunca se ha detenido en su crecimiento. Nunca. Porque nacemos con esa necesidad. Somos concebidos con esa necesidad, la de comer y la de beber. Por eso nos conectan a un tubo desde que somos concebidos en el vientre de la madre, para que por ahí podamos comer, podamos desayunar, podamos almorzar, podamos cenar. Somos concebidos y en el acto de la concepción nos conectan a un tubo para que por ahí podamos, porque nacemos con esa, tenemos desde que somos concebidos esa impuesta necesidad. Es una necesidad impuesta. El cuerpo necesita comida, necesita agua. La iglesia también necesita evangelizar. Y eso para la iglesia es una impuesta necesidad. Por eso la iglesia siempre tiene nuevos creyentes. En toda parte está creciendo. En toda generación ha crecido y está creciendo.
Nunca ha habido un periodo en la historia de la iglesia, en estos 2000 años, en donde se pueda decir se extinguieron los creyentes en esta generación. En el siglo XVI no habían creyentes, se extinguieron todos, porque la iglesia cesó en su papel de evangelizar. La gente no sentía necesidad de hablar de Cristo y dejó de hablar. Y obviamente, si no se predica de Jesucristo, ¿cómo la gente va a creer? ¿Cómo creerán si no hay quien le predique? Pregunta el apóstol. Ahora, la iglesia, desde que fue fundada y hasta el día de hoy, se ha mantenido viva en cada generación y en cada siglo, gracias, precisamente, a que cada creyente nace con esa impuesta necesidad de hablar del Evangelio. Nace con esa impuesta necesidad de dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Como bien lo hemos expresado, el agradar a Dios nos es una impuesta necesidad. Desde que una gente se convierte, su fin, su meta, su objetivo último en todo lo que hace es glorificar a Dios, es agradar a Dios. Y como señalamos, no hay nada que le agrade tanto a Dios como que su iglesia predique, como que sus hijos prediquen. No hay nada que agrade más a Dios que eso. A Dios le agrada que usted coma, que usted beba, que usted trabaje, que usted honre a sus padres, que honre a los líderes. A Dios le agrada que usted haga muchas cosas, todo lo que Él ha ordenado en su palabra, naturalmente. Es del agrado de Dios que usted lo haga. A Dios le agrada que usted sea parte del pecado y del mundo y de la mundanalidad. A Dios le agrada todo eso. Pero a Dios le agrada supremamente que nosotros prediquemos el Evangelio. Como bien lo expresa 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor nos retrata su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A Dios le agrada que prediquemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque a Él le agrada, es el deseo suyo que todo ser humano proceda al arrepentimiento. ¿Y cómo procederá la gente al arrepentimiento? ¿Cómo la gente responderá viniendo en arrepentimiento? Cuando predicamos el Evangelio. A Dios le agrada que prediquemos el Evangelio. Por eso estamos llamados a evangelizar. Fuimos llamados para agradar a Dios, predicando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, los creyentes evangelizamos y tenemos esto como una marca de nuestro carácter, de nuestra vida, porque seremos juzgados al final de los tiempos por ese ministerio especialmente. De manera particular seremos juzgados por el ministerio de evangelizar al final de los tiempos. A cada creyente se le da esa responsabilidad, como decíamos, como una impuesta necesidad.
Y de ello Dios al final pedirá cuenta a cada creyente en particular. Como bien lo expresa el apóstol en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo era consciente de que al final de su carrera daría cuenta a Dios. Ahora, Pablo no solamente era motivado a evangelizar porque daría cuenta a Dios, sino también porque a él le fue revelado que cuando acabara su carrera como evangelista, recibiría nada más y nada menos que una corona incorruptible. Una corona incorruptible que ceñiría en sus frentes como un galardón, como un premio por la obra, por el ministerio, por la tarea realizada. Al final de sus días, cuando ya estaba consciente de que su partida sería en breve, sus palabras a Timoteo fueron las siguientes, en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Timoteo 3, 6. Porque de estos son los que se... Perdón. Segunda de Timoteo, perdí el texto. El pasaje básicamente habla de que él recibirá la corona incorruptible de justicia. Ayúdenme a buscarlo. Sí, pero no es segunda, no es ese. No es ese. El capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. En los versículos 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ven ahí el motivo o la razón por la que Pablo predicaba el evangelio? Era consciente de que al final daría cuenta a Dios ¿de qué? De su ministerio de como evangelista. Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él sigue diciendo, versículo 6,
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como podemos observar ahí en ese pasaje, hay premios o galardones al final para todo aquel que haya sido fiel en el desempeño de esa tarea como evangelista. Dios nunca nos pondrá a trabajar sin que haya una recompensa para el trabajo realizado. Eso es así en el mundo natural. Todo quien trabaja lo hace, entre otras cosas, motivados porque cosechará lo que está sembrando, sea que haya sido contratado por un patrón, le pagará un sueldo, o sea que siembre la tierra, la cosecha le entregará sus frutos, de los cuales podrá disfrutar, gozar, mientras haya producto de lo sembrado. Hechos 20 y 17. Hechos 20, 17. Hechos 20, 17. Enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ese. Sí, ahí vemos el discurso de Pablo de despedida, después de haber predicado en ese lugar. Bien, hermano, también nosotros estamos llamados a evangelizar, porque ese privilegio nos hace oftalmólogos del alma. Ese privilegio nos hace oftalmólogos del alma. Como bien le dice Cristo a Pablo, Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Versículo 15 al 19. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué papel clínico desempeñan los creyentes cuando predican el evangelio? Según ese pasaje, el de oftalmólogo. El de oftalmólogo. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Con qué propósito? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Los creyentes predican el Evangelio para desarrollar el ministerio oftalmológico, de abrir los ojos de aquellos que están ciegos a las realidades espirituales. Esa es otra razón por la cual nosotros predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Ello nos constriñe a predicar el Evangelio. Finalmente, estamos llamados a predicar el Evangelio, y esta es una marca distintiva de todo creyente verdadero, porque recibimos las 3 M. Todo creyente recibe las 3 M: ministerio, mensaje, mandato. Todo creyente recibe el ministerio, recibe el mandato y recibe el mensaje que debe de predicar. Todo creyente tiene esas 3 M: ministerio, mensaje y mandato. No es posible para un creyente deshacerse de esas 3 M. Esas 3 M le acompañarán todos los días mientras viva aquí en la tierra. Tiene un ministerio, tiene un mensaje que debe de dar, tiene un mandato. La palabra ministerio en la Biblia básicamente lo que define es a la persona que sirve a aquel que le ha contratado para hacer un servicio, para realizar un servicio. Fuimos contratados ¿para qué? Para llevar un mensaje. Y habiendo recibido el mensaje, se nos dio un mandato, el mandato de ir a llevar el mensaje. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, nos dice lo siguiente: Segundo Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí tenemos las 3 M. ¿Cuál es el ministerio que hemos recibido? El ministerio de ser ¿qué? Embajadores. ¿Cuál es tu ministerio? ¿O a qué ministerio tú fuiste asignado? Al ministerio de relaciones exteriores. Tú eres el ministro de relaciones exteriores del reino de los cielos. ¿Qué tú eres? Lo que es el Señor
¿cómo se llama? Miguel Vargas. Lo que es Miguel Vargas para este país, lo eres tú para el reino de los cielos. Exactamente lo mismo. ¿Qué es Miguel Vargas? El embajador de este país. El representante de este país delante de todo el mundo. La cara de este país ante todas las demás naciones es Miguel Vargas. Él es el secretario de Relaciones Exteriores. Cada creyente es un Miguel Vargas para el reino de los cielos. Ese es tu ministerio. Eres el representante de la patria celestial. Ese es tu ministerio primario aquí en la tierra. Tu papel es representar el reino de Dios, la patria celestial. Y amados hermanos, eso es un privilegio. Ese es un honor. Se siente orgulloso Miguel Vargas. Nada más hay que verlo como se para en esos estrados de la ONU, OEA, etcétera, etcétera. Todo él cuando llega a esos lugares. Llegó el representante de la República Dominicana. Cuando se para allí a hablar, él no habla de sí mismo. Él no habla allí de cuánto cuarto tiene, de cuánta villa tiene en Punta Cana, allá en esos lugares. Él no habla de él. No habla del helicóptero que tiene, no habla de los bienes que tiene, de las funciones que ha desempeñado en el Estado, de cuántas torres ha construido, de los líos que ha tenido en el PRD. Él nunca habla de eso en esos lugares. ¿Usted lo ha oído hablar de los líos que ha tenido en el PRD? Usted no lo oye hablar de eso, porque él no va allí a hablar de él. Cuando él se para en uno de esos lugares, va a hablar de la República Dominicana, de los líos con Haití, de aquello con lo otro, bueno, en fin. Su papel es representarse no a sí mismo, sino a la República Dominicana. Eso es lo que hace un embajador, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, su papel es representar a la República Dominicana y hablar de ella, promover sus intereses, buscar el buen nombre, buscar inversiones, etcétera. Atraer inversiones a la República Dominicana. Ese es el papel de un embajador. Que sus productos puedan llegar a esos mercados internacionales, a esas naciones donde ellos fueron ubicados allí para que fuesen representantes de la República Dominicana. Ese es el papel de un embajador. Para eso le pagan $1/4. Y cómo se pela la gente, ¿verdad?, por esos nombramientos. De aquí hubo un hermano que lo nombraron embajador, cónsul por ahí en esos países, y el hermano no lo aceptó, porque tenía otros intereses. Pero son raros los casos en que un hermano dice, no, yo no me interesa esa posición. Son raros los casos. La gente se pela por eso. Esa es la realidad de este mundo. Pero amados hermanos, no creo que haya un ministerio más importante en esta tierra que el ministerio que representa el reino de los cielos en esta tierra, en este mundo. No hay un embajador de tanta importancia como usted, como representante del reino de los cielos en esta tierra. No lo hay, créame que no lo hay. Ninguna posición de este mundo, por grande que sea la nación, es más importante que la posición que brinda el reino de los cielos a quienes están en el ministerio como embajadores. El apóstol Pablo puso todo en una canasta
en el cesto de la basura, con tal de poder desempeñar bien su ministerio. Y él da una lista larga allí de todo lo que el hombre tenía como sublime, que él lo recogió cuidadosamente y lo colocó en la cesta de la basura. ¿Por qué? Porque para este hombre, lo más importante que en su vida había acontecido era haber sido designado como embajador del reino de Cristo. Por eso, para evitar hablar de su propio currículum vitae, que de hecho era bien amplio y muy valioso a los ojos del mundo, tomó ese currículum y lo puso en la basura. Y a partir de allí, solamente lo encontramos en la Biblia para señalar el hecho de qué hizo él con ese currículum. ¿Qué fue lo que él hizo? Es la única vez que aparece eso allí en la Biblia. Lo narró para decir, lo cogí y lo puse en la basura. Porque a partir de ahí, a partir de ese hecho en que él tomó su currículum y lo puso en la basura, ¿qué hizo él? Hablar no de otra cosa que no fuera de Cristo y de Cristo crucificado. En eso se gloriaba él. No se gloriaba en que era un hebreo de hebreo, de que había sido educado a los pies del mejor y el más grande de los maestros de Biblia que había en el del Antiguo Testamento, Gamaliel. No se gloriaba en el título que había conseguido, que se graduó summa cum laude o magna cum laude. Él no se gloriaba en nada de eso. No se gloriaba de su estirpe social, de alcurnia, de la cual provenía. Más bien tomó todo eso y lo puso como basura. Solamente hablaba de Cristo y de Cristo glorificado. Ese era su ministerio. Esa era la obra a la que fue llamado. Y su mensaje, él lo resume en el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese era su mensaje. Era el mensaje que le llevaba a los perdidos. Tenía un ministerio, el de la reconciliación. Tenía un mensaje, el de anunciar a la gente que eran pecadores y que Dios era santo, y que si se querían reencontrar con Dios debían de arrepentirse de su pecado. De hecho, es lo que hace el arrepentimiento. El arrepentimiento trae a Dios, al Dios santo, y trae al hombre pecador y lo vuelve a unir. De hecho, la palabra religión, la palabra latina, en latín, la palabra religión en latín significa volver a ligar, volver a atar, volver a amarrar al hombre, ¿con quién? Con Dios. A veces la gente se siente mal cuando le dicen, tú eres religioso. Si yo soy religioso, hasta la tambora. ¿Por qué? Porque mi alma fue reatada, religada, reamarrada a Cristo. La reconciliación lo que hace es eso. Vuelve a ligar, vuelve a atar al hombre con su creador. Vuelve a atar al hombre con su salvador. Vuelve a atar al hombre con su juez y Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el mensaje. El mensaje toma al Dios santo y toma al hombre pecador
Y el hombre pecador, al contemplar al Dios Santo, se arrepiente de su pecado. Y esa obra de arrepentimiento produce lo que se llama reconciliación, en donde el hombre y Dios hacen las paces. Porque aquello que separaba al hombre de Dios es removido. El pecado, la culpa del pecado. Aquello es removido y a partir de allí se entrelaza la relación entre el hombre y Dios. Se ata la relación, se une el alma con Dios, el hombre con Dios, para caminar juntos y vivir juntos por la eternidad. Eso es reconciliar. Sí, mi hermano. ¿Perdón? Ok. Uh-huh. Exacto. Amén, amén. Así es. Bien, mis hermanos, entonces, así es realmente como la Biblia nos presenta este ministerio con las 3 M. Romanos capítulo 10, quiero que terminemos con este texto. Romanos capítulo 10. Versículo 8 al 17. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amados, esta es una marca distintiva de todo creyente verdadero. Todo miembro de la iglesia debe de exhibir esa marca en su carácter, su pasión por hablar de Cristo. Eso no es opcional, es algo que de manera natural surge en nosotros. Esa pasión, ese anhelo, ese deseo de predicar el evangelio no es una gracia que se apaga, es una gracia que generalmente está prendida en nosotros y creciendo en nosotros. Por lo general, la expresión que la gente usa a nuestro alrededor, sobre todo los amigos, familiares y demás personas allegadas, es: te volviste fanático, te volviste fanática, te va a poner loco, te va a poner loca. Esas son las expresiones que por lo general usan nuestros allegados
Cuando nos ven con esa efusividad hablando del Evangelio. Pero ahora sí. Ahora todo es Jesucristo. Todo es el Evangelio. Ahora Evangelio está en la sopa. Tú estás loco. Y naturalmente la gente, los relacionados empiezan a correr, a darle espalda, se apartan por lo general de uno, porque no quieren oír el Evangelio. Le hacen una deserción masiva de sus relaciones. Es lo que realmente a mí me pasó. A mí me pasó con mis familiares muy cercanos y con los amigos. Fueron desapareciendo uno por uno. Cuando me veían, me evitaban o trataban de mantenerse lo más lejos de mí posible. Esa es la realidad de nuestra vida aquí en la tierra. La gente no quiere oír el Evangelio. Pero mis amados hermanos, ¿qué nos mueve a predicarle a gente que no quiere oír el Evangelio? Queremos agradarle a Dios. Vivimos para agradarle a Dios. Y a Dios le es de sumo agrado que prediquemos el Evangelio. Eso es una marca distintiva de un creyente, de un miembro de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Y alabamos al Señor por ello, porque gracias a ello, cada año en esta iglesia hemos tenido bautismos. Cada año hemos tenido bautismos. ¿Por qué? Porque aquí no se ha detenido el ministerio de las tres M. No se ha apagado aquí ese ministerio. Desde que arrancamos, las 3M han estado siempre palpitando en la vida de cada creyente de esta iglesia. Alabamos al Señor por su misericordia en ese sentido. Y amados hermanos, no nos cansemos de hacerlo bien. No nos cansemos. Hay recompensas para esta vida y la vida venidera. No hay una actividad, no hay un trabajo en el que usted se involucre que traiga mayores recompensas para su vida que el evangelizar. No lo hay. Nada traerá más gozo, alegría y júbilo a su corazón que ver a una persona en una iglesia sentado porque usted le predicó, porque usted le testificó, porque usted fue fiel, constante y persistente llevándole el evangelio. Porque, amados hermanos, no basta con llevarle un tratadito. No basta con eso. Hay que hacerlo discípulos. Hay que predicar, hay que enseñar el evangelio. Si la gente no recibe la enseñanza, ¿qué puede creer? ¿En qué va a creer? La fe no se da en el vacío. La fe no es un paquete que usted le da a una gente. La fe es la respuesta de alma al conocimiento de la verdad. Pero para que la gente pueda conocer la verdad, hay que enseñársela. ¿Cómo creerán sin haber quien le predique? Hay que predicarle. Porque la fe viene por él. Oír. ¿Y oír qué? Entonces a la gente hay que enseñarle la palabra de Dios. Por eso tenemos el empeño, hermano, de que no nos limitemos nada más a darle un tratadito. Esas preguntas que están ahí en el cuestionario, esas preguntas tienen un propósito y están dirigidas a revelar a Cristo a la persona, para que lo conozcan. Porque usted puede ser amigo de alguien que no conoce. ¿Quién aquí es amigo de alguien que no conoce? ¿Quién se puede relacionar con alguien que no conoce? ¿Quién? Entonces, si no conocen a Jesucristo, ¿cómo lo van a apreciar? ¿Cómo lo van a valorar? ¿Cómo lo van a desear si no lo conocen? Por eso es que tenemos que predicarlo y enseñarlo lo más claramente posible para que la gente lo conozca.
Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por esta marca distintiva de todo creyente verdadero, como evangelista, como sal y como luz en este mundo de tinieblas. Te rogamos que nos hagas, Señor, reales lumbreras para iluminar el camino de los que están en tinieblas, para revelar a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Bendícenos, te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.